Los Padrinos Mágicos tienen un estilo de animación bastante sencillo, dibujos 2D y una perspectiva muy simplificada. Por eso me pregunté cómo se verían si los dibujara en 3D realista. Para esto decidí realizar mi propia versión de uno de los momentos más icónicos de la serie, cuando en la intro Timmy sigue a Vicky en un auto con los padrinos detrás, pero con una perspectiva de 5 puntos de fuga. También me propuse hacer esto sin que se pierda el estilo de la serie. Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Lo primero que hice fue hacer una grilla de puntos de fuga en Photoshop. Si te interesa el detalle de cómo hacer esto, puedo hacer un video en el futuro. Pero básicamente usé la herramienta de línea y para las fugas curvas uso un círculo y lo voy escalando hasta llegar al centro. Luego puse los momentos claves del video en el recorrido que va a hacer la cámara. Luego dibujé la calle por donde van los personajes y exporté esta imagen que hice a un programa de animación que se llama Harmony. Y aquí empecé a adaptar la animación a los 5 puntos de fuga. Tuve que ignorar la perspectiva de algunos elementos para que no perdiera el estilo. Luego hice la animación por separado del auto y los personajes, usando capas distintas para cada elemento. Finalmente decidí hacer 6 dibujos por segundo, en vez de 12, que es lo usual en animación, porque siento que como está, ya da la ilusión de 3D más realista que quería lograr. Cuando limpié un poco los bocetos iniciales, me fijé en no perder las deformaciones de la perspectiva que establecí al principio y aproveché de asegurarme de que seguían correctas las fugas. Pequeños detalles pueden hacer que la perspectiva funcione o falle en el dibujo. Hay que aprovechar cada oportunidad que muestra profundidad y dirección. Por ejemplo, la distancia entre los cuernos o cómo jugan los pies que están paralelos. No quiero llegar a una animación limpia, pero quería que mis bocetos estuvieran claros. Así que definí los últimos dibujos de la animación un poco más. Ahora, la hora de la verdad. Voy a probar el movimiento de cámara y sacar el render. Y así quedó mi propia versión dibujada en 3D de los Padrinos Mágicos. Si quieres aprender más tips sobre perspectiva para animación, puedes ver este video, Cómo aplanar el mundo a la antigua.